Saludos, bendito pueblo de Dios, benditos redimidos, benditos llamados y escogidos. Me pongo a los pies de Cristo Jesús y le he rogado a Dios Todopoderoso para que en todo momento Él pueda utilizarme para expresar y hablar la verdad y que lleve esta verdad un fruto para todo aquel que Dios permita penetrar y a estas benditas enseñanzas. La enseñanza número 5. Jesús, el Hijo de Dios o Dios, siempre con la bendita palabra de Dios, benditos hermanos. Bendito pueblo, veíamos en las enseñanzas pasadas 4, sobre todo la 4, empezamos el tema del amor, que es muy importante para poder nosotros tener una base de quién es el amor. Sabemos que Dios es el amor, de Dios proviene el amor, y ese fruto únicamente lo puede dar un instrumento que cumpla con el pacto, un instrumento crédulo, un instrumento santo, un instrumento que haya tomado su cruz, un instrumento que no apague el fuego del Espíritu Santo, y ese instrumento puede dar su vida, ese instrumento puede amar, ese instrumento puede tener la capacidad del entendimiento, la revelación de este misterio que solamente Dios descubre a los que guardan el pacto, para mostrar no nada más quién es Jesús, sino para mostrar toda la bendita palabra de Dios y no torcerla. Bueno, pues yo le voy a poner un ejemplo, ya que vimos en la enseñanza número 4 sobre el amor. Le voy a poner una parábola, un ejemplo, para que sepamos si Jesús es el Hijo de Dios o Dios. Mire, había un rey de un pueblo muy rico, con un pueblo muy próspero, como en los tiempos de Salomón, ¿verdad? Muy próspero, con alegría, con gozo, con júbilo, porque era un rey sabio. Y una noche vino el enemigo de ese rey, porque codiciaba la ciudad, codiciaba a las mujeres, y saqueó, se llevó niños, se llevó mujeres, y únicamente quedó el rey con un hijo que tenía. Bien, entonces el rey sabía que él, dando su vida, podía rescatar, podía ir a pelear contra ese rey y ese pueblo que se había llevado toda la prosperidad y a su familia, a su pueblo. Pero él quiso mostrar a su pueblo un amor, quiso mostrarle al pueblo el amor que iba a tener por ellos, y no dio su vida, sino más bien el amor más grande fue que dio lo que más amaba, lo que más quería, porque si usted, bendito pueblo de Dios y bendito hermano y bendita hermana, sabe que no hay mayor amor que si a mí me secuestran, por ejemplo, a un hijo y me dicen, vamos a matar a tu hijo, o a ti te matamos, ¿qué prefieres? Yo le diría, deje a mi hijo y yo me entrego, máteme a mí, pero a mi hijo no lo mate, porque es un dolor muy grande ver morir a un hijo. Pero ese fue el amor de ese rey, para que el pueblo comprendiera lo que es el amor verdaderamente, porque Dios es amor. Entonces, el rey mandó a su hijo con poder para ir a redimir, para ir a rescatar y vencer a ese rey que hoy se llama Satanás. Y se despojó y no escatimó ni a su propio hijo por amor a usted y por amor a mí. Entonces, si yo digo, por ejemplo, que Jesús es Dios, pues le voy a restar un 60% de amor. Le voy a restar bastante amor, porque hay más amor que uno se despoje de lo que más ama de un hijo que dar mi propia vida. Entonces vamos ahí, benditos hermanos. Y entonces, si usted entendió esta bendita palabra de Dios, la vamos a fortalecer siempre con los versículos, porque también las parábolas que Dios me pone en el corazón para poder explicar y poder tener un discernimiento de la verdad, van a ir acompañadas siempre con la bendita palabra de Dios. Así que por favor abramos nuestras benditas Biblias
en Romanos capítulo 8, siempre la bendita palabra de Dios en mano, Romanos 8, versículos 31 y 32. Pongamos atención, bendito pueblo. Dice en el 31, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Otros versículos para taparle la boca a Satanás y a todos aquellos que tienen un velo, que dicen que Jesús es Dios. Yo, bendito hermano y bendita hermana, recuerde que la palabra es de Dios. Recuerde que tenemos la Biblia abierta. Recuerde que apenas llevamos un 5% de todos los versículos que va a traer esta enseñanza para mostrar aún más y que no quede ninguna duda. Pero yo creo que con estos versículos pues va quitándonos un velo Dios. Yo le ponía una parábola de un rey, ¿verdad? Que dio a su hijo y que lo dio en rescate para traer a su pueblo y volverlo a la prosperidad. Miren lo que dice aquí. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, si no escatimó a su hijo, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? ¿A poco Dios nos va a dar a su hijo para luego separarnos de este bendito camino? Si para esto vino el hijo, para rescatarnos. Entonces, ¿quién contra nosotros? ¿Satanás? ¿Los demonios? ¿Los impíos? ¿Los inicuos? El pacto de Dios es que estamos protegidos si nosotros le somos fieles. Y mire, aquí está lo más importante en el 32. El que no escatimó a su propio hijo. El que no. La palabra escatimar es guardar. Ah, no, yo escatimo esto, no lo doy. Bueno, pues no escatimó a su propio hijo por amor a su creación cuando entró el pecado, bendito pueblo de Dios, por medio de Adán, que Satanás lo engañó. Y por el pecado entró por un hombre, entró el pecado y por el pecado la muerte, por cuanto todos los hombres pecaron. Y vino el imperio de Satanás durante siglos. Entonces Dios no nos abandonó estando muertos, no nos abandonó teniendo otros dioses y estando ajenos a los caminos, sino que no escatimó a su propio hijo, el primogénito de la creación. Subraye lo que le voy diciendo, apúntelo, porque vamos a ver más adelante que el primogénito, lo primero que hace Dios con la Biblia, ahorita no me voy al versículo, es a su Hijo Jesucristo, el primogénito de toda la creación. No lo escatimó, porque también vamos a ver que para Él hizo todo, por su Hijo, y para Él lo hizo todo. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, claro que el Padre tiene un amor tan grande que para mostrarnos su amor, Él no dio su vida, porque no la puede dar. Dios es inmortal. Y eso lo vamos a ir estudiando más adelante. Dios no muere, pero el Hijo fue el que vino a pagar por nuestros pecados, y el precio que nosotros teníamos, que era la muerte y descender abajo, nuestro Rey, el Hijo, vino a rescatarnos y a pagar por nosotros. Entonces, aquí es muy importante, no escatimó. ¿De quién está hablando? De Dios. A su propio Hijo, sino que lo entregó. Entonces, ¿quién lo entregó? Dios lo entregó, hermano, está el amor. Y claro, Cristo Jesús se ofreció como ofrenda, dijo, heme aquí, Padre, yo voy. Pero este plan divino viene desde allá arriba, del Padre y del Hijo, para habernos rescatado. Y lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, fíjese, bendito hermano y bendita hermana y bendito pueblo de Dios, la blasfemia que estoy restándole a Dios de cubrir como anticristo y estar contra Dios, de estar negando todas estas cosas para que a una ovejita que Dios me ha encargado
darle a conocer la verdad y pueda ser imitador de nuestro Señor Jesucristo y pueda ser agradecido dando su vida. Bueno, muy bien. Vamos por favor a Primera de Juan 4:14. Las epístolas, las cartas de Primera de Juan 4:14. Y la bendita palabra de Dios dice en el 4:14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Ahora, usted fíjese lo que predicaban los apóstoles. Nunca va a escuchar usted que un apóstol en las epístolas o en los evangelios, que ellos los escribieron inspirados por el Espíritu Santo, nunca va a encontrar que ellos hayan dicho que Jesús es Dios. Jamás. Ponga atención a lo que está diciendo, bendito hermano y bendita hermana. ¿Qué es lo que predicaban estos hombres? ¿Qué es lo que testificaban? Porque la palabra testificar viene de testigo. ¿Se acuerda cómo empezó esta enseñanza? Que solamente hay uno que tiene la verdad, que es el Espíritu Santo, el Consolador, y que Él daría testimonio acerca de su Hijo. Así lo dijo Cristo, y cuando venga el Consolador, Él dará testimonio de mí. Así que yo no le estoy dando el testimonio de que Jesús sea el Hijo de Dios. El que se lo está dando es Dios por medio mío. Y por medio de la palabra, porque tenemos la palabra abierta. Vuelvo a repetir. Y nosotros, decía Juan, un apóstol, hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo. Que el Padre, que Dios ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Es por eso que a Cristo Jesús se le conoce como mediador, que vamos a verlo más adelante también, ¿verdad? Porque para que alguien esté en medio, pues se necesita haber tres partes. Si no, no puede estar nadie en medio. Si hay dos partes, pues ¿cómo va a haber alguien en medio? Entonces, a Cristo Jesús se le conoce como mediador entre Dios, los hombres y Cristo. Pero si yo digo que Jesús es Dios, ¿cuál mediador? ¿Cuál? ¿Dónde está en medio? Porque la palabra de Dios nos dice siempre que Cristo está en medio, ¿verdad? Reconciliando, que vino allá y que es Dios, Cristo y el hombre, el mediador. Entonces, para que salvara al mundo. Vamos, son versículos muy importantes para que no haya duda. Y recuerda, de una vez le adelanto, los inicuos y los impíos utilizan como 15 versículos, de los cuales vamos a desbaratar, y nosotros inclínense a la mayoría de los versículos, porque los otros los tuercen y también los vamos a estudiar, pero inclínense a la mayoría de los versículos que son muy claros, porque los que los inicuos y impíos utilizan no son claros para testificar. Vamos a Romanos 5:8, por favor, bendito pueblo de Dios. Romanos 5:8. La palabra de Dios dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjese bien, es lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Recuerda que le puse la parábola del rey. ¿Qué le dije? Que el rey quiso mostrar su amor al pueblo, que el ladrón vino y se llevó todo, y quiso mostrar su amor despojándose de lo que más amaba. Y este es el segundo versículo que estamos viendo, el tercero, el que no escatimó ni a su propio hijo. Y otro versículo más. Ponga atención, meditemos, bendito hermano y bendita hermana, porque así lo dice Dios, meditemos en cada versículo. Mas Dios nos muestra su amor para con todos nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y recuerde, yo le dejé de tarea, investigue qué significa la palabra Cristo y Mesías, que es lo mismo. Uno en término griego, el otro en término hebreo, pero es lo mismo. Significa ungido. Y el único que unge es Dios. A Dios nadie lo puede ungir.
Ya le decía las enseñanzas pasadas que Dios no es ungido, Él tiene todo el aceite. Él decide a quién darle el aceite y a quién no. Y todo aquel a quien Dios le da su bendita presencia es un ungido. Nosotros somos cristianos y la palabra cristiano viene de Cristo, sino de que pequeños ungidos de Dios, llamados y escogidos. Entonces, ahí vamos viendo, bendito que envió a Cristo, murió por nosotros ungido. Ese es el amor de Dios. Ahora vuelvo a repetir, imagínense que yo enseñe que Jesús es Dios, pues le restaría al amor de Dios, le restaría un 80%, porque no es lo mismo que uno dé su vida a que uno dé lo que más ama. Y de igual manera yo se lo voy a decir para que vea que el amor de Dios que tiene un ser humano y que nos dio es lo mismo. Porque Dios dice, ahora quiero ver cómo me amas tú. ¿Y qué dijo Cristo? El que no deje padre, el que no deje hijos, el que no deje casa, el que no deje por mí, no puede ser mi discípulo. Y ahí vamos viendo que ese fruto es de Dios, porque con eso puedo mostrarle yo a Dios y a Cristo que lo amo por sobre todas las cosas. Y ese fruto, si yo puedo dejar padre, madre, y puedo sacrificar lo que más amaba, y no escatimo yo precioso nada de lo que yo tenía antes en el mundo, mi trabajo, hacer una profesión, la gloria que tenía del hombre que me traía aquí, ¿verdad? Si yo no escatimé todo eso por amor a Dios y por amor a Cristo, es porque tengo la esencia y la presencia de Dios. Recuerde, Dios es amor. Y recuerde, sin amor, nada soy. Entonces, la gloria es para Dios, siempre. Entonces, si yo digo, ¿verdad?, que Dios se dio a sí mismo, entonces le restaría un 80%. Al decir que Jesús, porque si yo digo que Jesús es Dios, estoy diciendo que no dio a su Hijo. Estoy restándole un 80%. Espero que vaya usted entendiendo, bendito hermano y bendita hermana. Bueno, mire, lo más probable es que usted haya recibido falsas enseñanzas, como a mí me la trataron de dar un día. Porque yo, como ya le expliqué en el capítulo 1 lo que pasó, después de un tiempo llegaron a darme en un DVD un curso, o más bien un DVD descrito así en la introducción de ese estudio, así está descrito. Y me buscó, el pastor de escritura, me buscó para venderme, no para regalármela, para venderme una enseñanza de DVD en aquel entonces, de Nicky Cumbel. Curso Alfa, así se llama, Curso Alfa 480. Y me lo vendió. Y yo, mire hermano y mi hermana, yo lo compré, ¿verdad? Porque a mí siempre me ha gustado la humildad no para tener la razón yo, sino para dársela siempre a Dios por medio de su palabra. Esto sucedió después de que me escuchó dando la enseñanza de que Jesucristo era el Hijo de Dios, como ya se lo... Después de estudiar esta enseñanza que se encuentra en la enseñanza número 2, porque este DVD de Alfa número 480 trae varios cursos. Y la enseñanza esta que le digo, que ellos testifican que Jesús es Dios, se encuentra en el número 2, que se titula ¿Quién es Jesucristo? Observé que este pastor se basa en que Jesucristo es Dios, porque solo Dios era capaz de hacer grandes prodigios y maravillas que Jesucristo hizo. Usted puede ver ese curso, yo lo invito. Le vuelvo a repetir, fíjese bien, es de Nicky Cumbel. Se llama, ahora lo puede encontrar en internet yo creo, se llama Alfa número 480 y viene la enseñanza número 2, por si lo quiere ver, para que vea que el testimonio que le estoy dando es veraz. Ahora, este pastor se basa en que Jesús es Dios, porque cada pastor tiene sus argumentos, tiene sus creencias torcidas porque no utilizan la Biblia, ¿verdad? Este pastor dice, porque dice que solamente Dios era capaz de hacer
los grandes prodigios y maravillas que Jesucristo hizo, como resucitar muertos, como levantar inválidos, como sanar ciegos, mudos, leprosos, como expulsar demonios, etc. Esta enseñanza le va a decir por qué podía hacer todo esto. Esto que vamos a ver nos va a declarar, para tapar ese tipo de enseñanzas como muchas otras, por qué Dios podía hacer estas, por qué Cristo podía hacer estas cosas mientras estuvo en el cuerpo humano. Bueno, muy bien, vamos a empezar. Ya le vuelvo a recordar, la palabra Mesías, que en hebreo se pronuncia Mashiach, y que traducido significa el ungido o escogido de Dios. Eso es lo que significa Mesías, ¿verdad? El ungido o escogido de Dios, o el que recibió unción de oleo. En griego, Mesías se traduce Christos o Cristo. Bien, vamos a ver por qué. Vamos a desbaratar esa enseñanza de este pastor, ¿verdad? Que él predica que Jesús es Dios, porque solamente Dios puede hacer los milagros y prodigios. Ahora, vamos a San Juan, por favor, 4:24. Siempre con la bendita palabra de Dios. Porque este no utilizó citas bíblicas, y si las utilizó, sí, mira, levantó ciegos, pero vamos a verlo con más calma nosotros. Y mira lo que dice aquí. Primero en el 24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Primeramente, Dios no es un ser de carne. Dios no es un ser que tenga huesos y que tenga sangre. Dios es espíritu, ¿verdad? Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es por eso que nos trajo la cruz Cristo, para que precisamente mi ser, mi vieja criatura, lo que Satanás trajo, que fue la carne, llamándose hombre natural, fuese sepultado y en el bautizo, por fe, resucitara una criatura espiritual, dejando crucificada mi carne en la cruz. Entonces, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad. Yo quiero decirle, ¿cómo puede usted en las enseñanzas que Dios me permitió de quitando el velo al pueblo de Dios? Ahí nos dice cómo comparar un cristiano, cómo saber diferenciar a un cristiano si es de Dios o no es de Dios. Y un cristiano que es de Dios, no le interesan las cosas del mundo, le dan asco, las aborrece. Un cristiano que es de Cristo es un ser espiritual que se deleita en las cosas espirituales, que se deleita en las riquezas que Cristo Jesús nos trajo, no en las que trajo Satanás, que son corruptibles, que van a desaparecer y que son a la carne. Usted puede ver esas enseñanzas para que tenga un poquito más de fuerza y de entendimiento a lo que le estoy diciendo. Entonces, Dios es espíritu, ¿verdad? Y es necesario que los que le adoren. Ahora, ¿qué tiene que ver este versículo con el ungido de Dios? En toda la Biblia nos enseña que el ungido es recibir la unción del Espíritu Santo o el Espíritu de Dios dentro de nosotros mismos. Y eso fue lo que recibió su Hijo Jesús con el poder de Dios dentro de él. Ahora, Cristo Jesús recibió ese poder, recibió a su Padre, y es por eso que pudo hacer todas las cosas de resucitar. No las hacía él, las hacía Dios por medio de él, como lo vamos a ver. Por eso podía hacer todo esto. Vamos a Isaías 61:1, bendito pueblo de Dios, Antiguo Testamento. Isaías 61:1, por favor. Y la bendita palabra de Dios dice así, fíjese bien, profecía 750 años antes de Jesús. El Espíritu de Jehová, el Señor,
está sobre mí. Cristo, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. ¿Sabe quién está hablando aquí el Hijo? Cristo Jesús. Entonces, el mismo Señor, el mismo Cristo está dando testimonio. La palabra está inspirada por Dios, ¿sí? Pero aquí está dando testimonio el Hijo. Fíjese bien, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Eso se llama Cristo. Eso se llama ungido. De hecho, usted, si se bautizó conforme al pacto, con fe y con un corazón de morir y de tomar su cruz y guardar el pacto, usted también fue ungido. También recibió el Espíritu Santo de Dios. Ahora está sobre mí. Fíjese, porque me ungió. Aquí está la palabra ungir. ¿Cómo le dije que se traducía? Cristos o Mesías. Mesías o Cristo. Jehová. Ahora, ¿para qué lo ungió? ¿Para qué le dio su espíritu? Me ha enviado, como ya vimos, que Dios no escatimó a su propio Hijo y que lo envió al planeta Tierra. Entonces, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Cuáles fueron las buenas nuevas o buenas noticias? ¿Sabes qué? Eres hijo del diablo, estás en tinieblas, pero te traigo buenas noticias. Arrepiéntete porque se ha acercado el reino de Dios. Toma tu cruz, sal del mundo, muere y aléjate de la muerte que trajo Satanás. Y yo también te traigo una muerte, que es el bautizo, que es la carne, para que me adores y recuperes lo que perdió Adán y Eva. Entonces, a predicar las buenas nuevas, dice, y ¿a quiénes? A los abatidos, a los que verdaderamente vienen del sufrimiento, vienen de la esclavitud, y a vendar a los quebrantados de corazón, porque una vez que me bautizo, mi maestro, que también se llama médico, me va sanando conforme mi discipulado, conforme el tiempo que yo voy pasando en su bendita presencia y en su palabra, me va sanando, me va quitando envidia, me va quitando lascivia, me va quitando codicia, me va quitando avaricia, me va quitando todos los daños que recibí de seres queridos, etcétera. Me va quitando, me va sanando, ¿verdad? A los que venimos quebrantados, a los que necesitamos doctor, a los que venimos a decirle, Señor, estoy abatido, te lloro, por favor, consuélame. Y a los presos, apertura de cárcel. Entonces, otro versículo más en el Antiguo Testamento, benditos hermanos, que Cristo Jesús es un ungido. Vuelvo a repetirle, ponga mucha atención a esto por el amor de Dios. Le voy a poner un ejemplo para que podamos entender. Haga de cuenta que Dios es el mar, las 3/4 partes del mar. Inmenso, ¿verdad? Y que Él es el que unge a una jarrita o a un vasito de barro. Él es el que del mar, de su presencia, estoy poniendo una parábola, haga de cuenta que Dios es el mar. Haga de cuenta que alguien que se arrepiente, Dios toma una medida, toma un vasito y se lo derrama a esa persona. Ahora, ¿cómo es posible que yo pueda ungir al mar? ¿Cómo puede ser posible que yo lleve un vasito y le eche al mar? Por favor, hermano. Yo espero que entienda con parábolas, ¿verdad? Porque Dios no puede ser ungido. No puede ser ungido Dios. Él es el que nos unge. De Él viene el amor. Recuerda que vimos el amor. Y no es que me hayan amado ustedes, sino que yo derramé mi amor. Les di ese vasito. Saqué del mar ese vasito para que puedas amar, para que tengas fuerza. Dios sigue allá arriba. Lo único que nos dio es una porción de tan inmenso mar, porque Dios es inmenso en poder. Entonces, yo espero que vayamos entendiendo. Vamos a Hechos, por favor, 10:38. Siguiendo fortaleciendo esta enseñanza. Hechos 10:38. Y la bendita palabra de Dios en Hechos 10:38 dice así.
Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Nuevamente, Jesús significa Salvador, ¿verdad? Y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que aquí empezamos a destrozar ese pastorcito, ¿verdad? Que no es de Dios y que es del diablo. Yo le dije que no iba a decir nombres, pero se lo estoy dando aquí para que usted corrobore lo que le estoy diciendo. Entonces, si Cristo Jesús pudo hacer bienes y pudo expulsar demonios y pudo resucitar, es porque su Padre y el Espíritu estaban con él. De igual manera, entienda, bendito hermano y bendita hermana, si Dios es mar, como le dije, pero ese mar es dulce, es agua potable, ¿verdad? Y el mundo está sin agua, está cediendo, hay muchos muertos en el desierto, y si yo soy un ungido, ¿qué es lo que le voy a llevar al sediento? Agua. Con lo que me da, voy a darle, porque así como yo estoy en el ministerio amando a mi prójimo y dándole agua, así me sigue abasteciendo mi Padre de agua y de agua para llevar al sediento. Por eso dice, porque cuanto me viste sediento y no me diste un vaso de agua, toda la Biblia es simbólica. Entonces, otra vez vuelvo a repetir, en el Nuevo Testamento, como Dios ungió, ahí está, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Vamos a ver que más adelante dice que Él se despojó y tomó forma humana. Para poder entender todo esto, vaya subrayando, más adelante lo va a entender, ¿verdad? Y como anduvo haciendo bienes, fíjese bien, anduvo haciendo bienes, resucitando muertos, etcétera, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque, fíjese bien, porque Dios estaba con él. De igual manera, pastorcito, ¿verdad? No de ovejas, si usted predica que Jesús es Dios. De igual manera, un verdadero representante que tiene poder y está ungido, hemos levantado ojos, hemos dado vista a los ciegos, hemos hecho escuchar a los sordos, hemos levantado paralíticos y hemos resucitado muertos como instrumentos por medio de Dios. Pero hoy la resurrección de los muertos es cuando alguien viene muerto y lo bautiza por medio de Dios, por medio del Espíritu Santo, para que resucite. Hoy los que vienen con oídos de carne y que con el poder que Dios nos ha delegado y con su bendita palabra, vamos trabajando para que esa persona pueda oír espiritualmente este lenguaje, pueda ver las cosas que no se ven, y hoy sigue habiendo poder de Dios para que toda la gloria sea para Dios y no para uno. Entonces, ahí vamos viendo que Cristo Jesús pudo hacer esto, y desbaratamos esa enseñanza de pues que se autodominan pastores porque no lo son. Vamos por favor a otra cita bíblica, a Primera de Samuel, en el Antiguo Testamento, por favor. Primera de Samuel 2:10. Dice la bendita palabra de Dios en el 2:10. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Gloria a Dios. ¿Qué le decía Cristo Jesús cuando vino, benditos hermanos y benditas hermanas, a los fariseos? Cuando Jesús decía que era el Hijo de Dios y que era el Salvador, ¿qué decían? ¡Ah! ¡Ah! ¿Y qué decía Cristo? Escudriñen las Escrituras, porque Dios da testimonio en las Escrituras. Escudriñen, porque los fariseos eran hoy como los falsos pastores que ya no leen. Y que si leen 5 o 10 minutos.
O nada más utilizan un versículo en la congregación. Pero un representante debe de estar meditando de día y de noche en la palabra. Debe de estar totalmente concentrado. Mire, bendito hermano y bendita hermana. Gracias a Dios que Él me ha elegido como un servidor suyo. Quiero decirle que yo sigo leyendo, sigo meditando y nunca voy a dejar de seguir aprendiendo y seguir escudriñando para poder conocer la verdad, porque el conocimiento de la verdad es vida y es vida eterna, porque Dios me va a pedir cuentas de lo que predique. Así que estos ni siquiera conocen la palabra. Ahora, yo me estoy yendo a unas cuantas citas bíblicas porque ya le dije que esta enseñanza tiene más de 300 versículos, pero como esta profecía, porque recuerde bien, la Biblia se llama un libro profético y todo el Antiguo Testamento sin excepción a ningún libro, nos profetiza la llegada de Cristo Jesús desde que entró el pecado. Dios preparó allá arriba cuando entró el pecado por Adán y Eva, Dios preparó por medio de un pueblo y por medio de escrituras y profetizó la llegada de Cristo Jesús, como así hoy Dios nos está profetizando también la llegada de Cristo Jesús por segunda vez, pero para destruir el mundo. Así que todo el Antiguo Testamento, Dios dio testimonio acerca de su... Y este es uno de muchos versículos. Vuelvo a repetir, fíjense bien. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios. Porque cuando vino Cristo Jesús, todos los que eran adversarios, todos los que teníamos otros dos dioses, todos los que éramos enemigos, gracias a Cristo Jesús y por la bendita palabra nos quebrantó. Y sobre ellos tronará desde los cielos, porque la voz viene desde allá arriba. La palabra trueno es su voz. ¡Arrepiéntanse! Porque el reino tronará sobre los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra y lo sigue juzgando Jehová por medio de los ungidos. Por medio de Cristo primeramente. Y luego dice aquí, dará poder a su rey. Dará poder a su rey. Porque el que lo hizo rey de reyes y señor de señores fue Dios, a Cristo Jesús. Él dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. ¿Cómo lo exaltó? Haciendo las señales y venciendo a Satanás en la cruz. Pero dice de su ungido. Amén. Gloria a Dios. Muchos versículos bíblicos. Entonces, si Cristo Jesús pudo hacer milagros, es porque Dios estaba con él, como lo estamos viendo, no como dice este charlatán, ¿verdad? Que ni siquiera es de Dios y no tiene ni siquiera conocimiento de la palabra de Dios. Pero ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, el pecado paga un salario, es un velo. Recuerde, yo no me doy gloria. No. El único que tiene la verdad es Dios. ¿Y sabe a quién se las enseña? A los santos, a los que tienen un corazón contrito, a los que no practican el pecado. Por eso estas enseñanzas no todos van a comprender y todos van a pagar, todos cuando usted predica, este predica, que no, ya no lo veas. Muchos no fueron humildes para escuchar y no les conviene escuchar porque aman más las tinieblas. Vamos a Miqueas. Yo deseo que usted sea uno que verdaderamente le crea a Dios y quiera vida eterna. Vamos a Miqueas, por favor, 5:4. Antiguo Testamento. Miqueas 5:4. Palabra de Dios. Dice así. Y él, otra profecía, ¿verdad? Por medio de este profeta Miqueas. Y él estará y apacentará con poder de Jehová. Otro versículo más. Con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Y morarán seguros porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Profecía cumplida. Profecía que en aquel entonces todavía no se cumplía, pero que ahora ya se cumplió. Fíjese bien, está hablando de Cristo, ¿verdad? Está hablando del reinado de Cristo Jesús. Dice, y él, Cristo estará y apacentará con poder de Jehová. Fíjese bien, apacentará con poder de Jehová. Apacentar es dar la palabra,
dar la comida a las ovejitas, con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová, porque el nombre que les dio Jehová a su hijo fue Jehová el que se lo dio. Y así dice, que vamos a ver escrituras, ¿verdad? Dice, y no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual podamos ser salvos más que Jesucristo. O sea, no hay otro nombre dado por Dios a nadie en que podamos ser salvos. Esta piedra que Cristo Jesús puso. Y Dios, en su bendita palabra, da testimonio de que Dios lo puso como la piedra, como Dios lo puso como Salvador, y que no hay otro nombre que haya dado Dios más que a su Hijo Jesucristo. Amén. Pero Dios da testimonio de él. Otra vez, fíjese bien. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová, su Dios. ¡Ah! Otra, no nada más vamos a ver este versículo. Jesús tiene Dios, mi amigo. Lea la palabra, medite en la palabra. Jesús tiene Dios. No nada más vamos a ver este versículo, subraye, por el amor de Dios, porque en el Nuevo Testamento también vamos a ver que Jesús, el Hijo de Dios, su Padre es Dios porque es el creador de todo. Aquí dice su Dios, ponga atención, su Dios. Y morarán seguros todos los seres humanos, porque ahora será engrandecido por Dios hasta los fines de la tierra. Ahora, ¿quién lo engrandeció? Dios lo engrandeció cuando Cristo Jesús murió y resucitó. Todos sus discípulos fueron a todos los confines del mundo y a través de siglos se llenó la tierra del conocimiento para engrandecer al Rey de Reyes y Señor de Señores, a los que conocemos a Cristo. Porque antes de Cristo Jesús no era conocido Cristo, no era conocido Jesús, se adoraban otros dioses. Pero gracias al poder de Dios, este conocimiento llegó por medio de los apóstoles y sigue llegando por los poquitos que quedamos predicando la verdad de Dios. Bueno, muy bien, vamos por favor, bendito pueblo de Dios, a Salmos 2:2. Antiguo Testamento, Salmos 2:2. Recuerde que estoy viendo algunos de cientos de versículos que profetizan a Cristo Jesús. Salmos 2:2 dice, y se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Ahora, también aquí está profetizando que muchos iban a estar en contra de que Dios iba a poner a un ungido y iban a estar en contra de Dios y en contra de los ungidos, ya profetizando Dios al primer pueblo, a los fariseos, a los saduceos y a todos los que hemos visto que son anticristos y predican en contra del amor de Dios y en contra de las enseñanzas divinas que Dios ha dado testimonio sobre su Hijo. Entonces aquí está proféticamente, pero más que nada, fíjese bien, se levantarán los reyes de la tierra, pastores, apóstoles, maestros, profetas, evangelistas y príncipes. Consultarán unidos, porque estos, hay que decir que Jesús es Dios, en todo. Y fíjese bien lo que dice, contra Jehová, número 1, y aquí habla de 2, y contra su ungido, 2. Jehová y su ungido, Jehová y su ungido. Y recuerde, yo no puedo ser ungido si no hay un Dios. Yo no puedo ser ungido si no hay un mar que me dé el agua. No se le olvide lo que es ungido. Diciendo, rompamos sus ligaduras. Entonces, y yo le voy a decir una cosa, el que nos trae las ligaduras para creer es Cristo. Y al decir yo que Jesús es Dios, estoy rompiendo todo el esquema de perfección y de salvación que Cristo Jesús vino a traer. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, no es que yo tenga la razón, es que la Biblia dice que estamos en los tiempos de apostasía. Es que la Biblia dice que se amontonarían maestros a rascar oídos. Es que la Biblia dice que así como hubo falsos profetas, habría falsos profetas. Es que la Biblia dice, entren por la puerta angosta porque pocos son los que hallan la puerta angosta y muchos son los que entran. Es que la palabra de Dios dice que antes de que llegue Jesucristo se tendría que presentar la apostasía y así está la iglesia. Por eso
el 90 y tantos % de las iglesias predica que Jesús es Dios. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, sigamos por favor en San Lucas 5:17. Para gloria de Dios siempre, bendito hermano y bendita hermana. Recuerde, yo no le doy gloria al hombre, el sabio, el que nos dejó esta bendita palabra es Cristo Jesús y nosotros nada más somos instrumentos. Yo deseo que si Dios le está tocando el corazón, le dé gloria a Dios y le dé gracias a Dios. Lucas 5:17, sigamos fortaleciendo las enseñanzas, dice así: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Otro versículo más para cerrar la boca a este representante que decía, ¿verdad?, que Jesús no podía ser el Hijo de Dios por los milagros que hizo. Pues indoctos, pecadores, tienen un velo. Aquí dice muy claramente, al final en el 17, fíjese bien, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y el poder de Dios, el poder del Señor, el poder de Dios estaba con él para sanar. Vamos a ver que a Dios se le dice Señor y a Cristo Jesús también, que hay dos señores. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Señor, Señor. Pero Él y el Padre juntos son uno, como eso también lo vamos a ver. Yo soy uno con Dios. A todos los que tenemos su bendita presencia estamos ligados con Él y somos uno con Él, somos un cuerpo. Pero eso también lo vamos a ver porque vamos a ver citas bíblicas más adelante que utilizan los falsos pastores, como esta que ya empezamos a penetrar para deshacer la obra de Satanás. Y no con un versículo. Porque este hombre, si usted lo ve, habla sin argumentos. Y aquí estamos hablando con argumentos bíblicos. Muy bien, entonces vamos por favor en el Antiguo Testamento a Salmos 26. Otro versículo más, fortaleciendo la bendita palabra de Dios, Salmos 26. Y dice así: ahora conozco que Jehová salva a su ungido, la otra desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Ahora fíjese bien, está hablando de una profecía de Cristo. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. ¿De dónde lo salvó? Pues no lo abandonó en la muerte, hermano y hermana. De hecho, Cristo Jesús, en el Salmo 22, si usted lo lee, va a ver cómo oró Cristo Jesús en el Seol a su Padre y que su Padre lo redimió y lo sacó de ahí y lo rescató. Él salvó a su ungido también en la cruz de Satanás. La otra desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Así que Cristo Jesús siempre tuvo la diestra de su Padre, siempre tuvo la unción, siempre tuvo la protección de su Padre. Y si nuestro Señor Rey, que hoy lo adoro, y que no podemos llegar al Padre si no doblamos rodilla ante Cristo, porque es mi Rey, es mi Salvador. Y así dice la palabra, ¿verdad? Que como adoraron a Dios en el Antiguo Testamento, así adoremos a Cristo Jesús y a Dios. Porque nadie puede llegar a Dios si no es por medio de la adoración de nuestro Salvador. Esto que Dios nos enseña, de que Jesús es el Hijo de Dios, no descatima la honra y la gloria que le debemos. Porque toda rodilla se tiene que doblar ante el nombre que Dios dio como nuestro Rey, como nuestro gobernante y como nuestro Salvador. Así que ese es el nombre que Dios le dio al Hijo. Pero si Cristo Jesús estuvo aquí y venció a Satanás y fue resucitado de los muertos, fue porque Dios nunca lo abandonó y su diestra siempre estuvo con él. Alabado sea Dios. Romanos 1:4, por favor, benditos hermanos. Sigamos.
con más y más versículos para que no haya duda. Como yo siempre he dicho, para gloria de Dios, ¿verdad? Todo aquel que ve estas enseñanzas no es de una hora, hermana, porque en una hora no se puede quitar el velo. Una enseñanza, sea de cualquier cosa, del ayuno, de la oración, de los dones, del cuerpo de Cristo, de la cruz, debe de ser por horas y horas. Porque hoy las enseñanzas que hay, usted las ve en YouTube, Jesús, y nada más es una horita para más o menos engañarlo. Pero aquí, si Dios lo ama y Cristo lo ama y me ha puesto en el corazón todas estas enseñanzas al que tiene hambre y sed de justicia, es por amor a Dios. Y es para que no quede ninguna duda y sea con muchos versículos bíblicos. Entonces vamos a Romanos 1:4, dice así: y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ahora, de hecho vamos a leer desde el 3. Mire lo que dice el 3. Acerca de su Hijo, y viene con H minúscula, porque cuando viene Hijo con H minúscula, habla de Cristo. Y está hablando del Hijo de Dios, porque Jesús no es mi Hijo. Está hablando del Hijo de Dios. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Quién lo declaró Hijo de Dios? ¿Quién lo declaró? Dios. Por eso usted es representante. Si sigue vendado y si sigue predicando que Jesús es Dios, sígalo haciendo porque está contra Dios. Porque Dios declara totalmente diferente a lo que usted declara el día de hoy. Porque Dios lo declaró como su Hijo. Y Cristo Jesús nunca se dijo que era Dios. En todo el tiempo que Cristo Jesús predicó la palabra, nunca dijo yo soy Dios. Entonces, fue declarado Hijo de Dios con poder. Claro, porque vino a sanar enfermos por medio de Dios, como ya lo vimos, según, aquí fíjese bien, según el Espíritu de sanidad. O sea, Cristo Jesús recibe en el Jordán el Espíritu, recibe a Dios, y gracias a ese don de la potencia, pudo hacer milagros. Acuérdese, bendito hermano y bendita hermana, Jesús no se le conoce ningún milagro, ninguna sanación, desde que nació hasta los 30 años. ¿Por qué? ¿Por qué si había tantos enfermos y tantos ciegos y Jesús tenía 20 años y era Dios? ¿Por qué no sanaba desde los 20 años? ¿O desde los 18? ¿O desde los 25? ¿Por qué no sanaba? Porque todavía no era ungido. Entonces, a los 30 años, Jesús va al Jordán para ser bautizado por Juan. Y entonces cuando es bautizado, se escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y fue ungido. Luego Cristo Jesús, el Espíritu Santo lo llevó a probarlo al desierto. Dios, su mismo Padre, lo llevó a probarlo al desierto. Estuvo Satanás probar para ver su fidelidad. Y una vez que fue probado, empezó entonces a hacer milagros por medio de lo que recibió en el Jordán. Ahí está la unción, bendito hermano. Entonces, según el Espíritu de sanidad, y se llama Espíritu de sanidad porque efectivamente este bendito Espíritu, esta bendita presencia que primero estuvo en Cristo Jesús como primogénito de todo y después a los que creyeron y siguieron su camino, pues sana los corazones de codicia, de avaricia, de odio, etcétera, ¿verdad? Nos sana, se llama Espíritu, el Consolador, el Médico. Y dice, por la resurrección de entre los muertos, porque también fue declarado Hijo de Dios cuando recibió la resurrección y su Padre lo sentó a la diestra. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Vamos, por favor, esto fue Romanos. Romanos. Estamos en, permítame tantito, Miqueas. Lucas 5:17 ya lo vimos. Salmos, Romanos 1:4. Sí, Lucas 2:26, por favor, bendito pueblo de Dios. Lucas 2:26. San Lucas 2:26.
Muy bien. La palabra de Dios nos dice aquí en San Lucas 2:26 así. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¿Sabe de quién está hablando aquí? De un ser judío que esperaba ver al Rey de Reyes y esperaba ver al ungido, esperaba ver al Mesías, esperaba ver al Salvador, porque los judíos en el Antiguo Testamento sabían, no todos, conocían que venía un Salvador, que venía un Mesías, así como cuando llegó Moisés en figura carnal y como una sombra a libertar al pueblo cuando estuvo 430 años en la esclavitud de Egipto. De igual manera, este pueblo que estaba en opresión de Roma, de un imperio romano, y que estaba en opresión y que no podían hacer sus cultos y que no podían hacer las cosas que Dios había mandado por estar bajo un imperio, esperaban un libertador. Y este hombre ya anciano, que era un hombre fiel, que era un hombre referente al primer pacto, que guardaba el primer pacto, ¿verdad? Él decía, nada más déjame ver al Salvador, nada más déjame ver al ungido. Estos conocían, los que no pecaban conocían la Biblia, no como hoy, porque la palabra ungido, ¿qué es? Recuerde, es que Dios lo escogió y lo envió. Por eso dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo, por Dios, a este hombre, que no vería la muerte a este anciano antes que viese al ungido del Señor. No, no se le dijo para que vea a Dios, al ungido de Dios. Y sí, efectivamente, ¿verdad? Lo pudo ver cuando nuestro Señor Jesucristo nació, porque lo pudo ver. Y entonces murió. El ungido de Dios es, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, el ungido de Dios es el que Dios le dio y lo envió. Salmos 26, por favor. Digo, este fue Lucas 2:26, perdón. Primera de Corintios 1:24. Primera de Corintios 1:24. Palabra de Dios, bendito hermanos. Dice así, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios. Entonces, y sabiduría de Dios. Entonces, bien, Cristo no tiene poder. Tuvo poder porque Dios estaba con él. Y tampoco Cristo Jesús tenía sabiduría. ¿Tiene sabiduría? Porque Dios se la delegó. Ahora, ponga atención, medite. Más para los llamados, los cristianos, los que podemos entender este lenguaje, así judíos como griegos, gentiles, Cristo, que es ungido, es poder de Dios. Entonces, si Cristo Jesús tuvo poder, fue porque Dios se lo dio. Y sabiduría de Dios también, porque Cristo Jesús dijo muchas veces, y lo vamos a ver más adelante, yo no he venido a hablar por mi propia cuenta, sino he venido únicamente a decirles lo que mi Padre me dijo y lo que yo oí de mi Padre que les dijese. Y esa es la sabiduría de vida. De igual manera quiero decirle, aprovechando, bendito hermano y bendita hermana, que Satanás tiene poder delegado por Dios. Y tiene un poder superior al suyo y al mío, ¿verdad? Si es que pecamos. Porque si no peco, estoy protegido por Dios. Pero el mundo está bajo el poder de Satanás y Dios le delegó también ese poder a Satanás y a todo lo que existe en los cielos y en la tierra y tiene poder es delegado por Dios. Todo proviene de Dios. Ya sea para cumplir sus profecías y sea para que yo sea maldito y sea del mal o sea un instrumento de Dios. Pero todo proviene de Dios. Todo. Entonces, bien, dice esa fue primera de Corintios 1:24. Vamos por favor a Hechos 4:27. Hechos 4:27. Entonces, dice aquí, ¿verdad? Porque verdaderamente se unieron
en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Ahora, Pablo está dando testimonio de lo que ocurrió, porque ya no estaba Cristo, de lo que ocurrió y lo que le ocurrió a Cristo Jesús, pero pongamos atención como un verdadero apóstol, un verdadero representante que conoce, porque estamos hablando nada más, nada menos que de Pablo, puede predicar la verdad. Miren lo que dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo. Le estará diciendo Dios, contra tu santo Hijo. Santo es que Cristo Jesús no pecó. Pero estos sí conocían en aquel entonces. En aquel entonces, bendito hermano y bendita hermana, nunca se predicó que Jesús era Dios, ni tampoco 100 y 200 y 300 y 400 años después de Cristo. Esto apenas vino hace 100 años, esta herejía, pero por la apostasía, para deshacer, y acuérdense que son anticristos. Entonces está muy claramente contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, otra vez le está diciendo a Dios, a quien tú ungiste, Señor, tú lo ungiste a Él, a quien tú escogiste y enviaste, se unieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo. Claro que se unieron contra el ungido de Dios. Palabra de Dios. Vamos por favor a San Mateo 3:16. San Mateo 3:16 dice la bendita palabra de Dios así. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo de Dios, que descendía como paloma sobre él. Dos seres, no uno, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento Cristo Jesús es ungido? ¿En qué momento recibe el Espíritu? Cuando se bautiza por medio de Juan. Entonces recibe la unción y recibe a su Padre para empezar a hacer la obra y las obras que hizo. Entonces yo no puedo decir que Jesús es Dios por las obras que hizo. Y para enseñar que Jesús es Dios. Fíjese las blasfemias. Y son pastores reconocidos a nivel mundial que tienen dinero y que tienen de visitas, no como las que yo tengo, ¿verdad? De 8, de 9, no. Estos tienen miles de visitas porque a la gente le gusta que le rasquen el oído, le gusta que no le digan la verdad. Sobre todo en estos tiempos, bendito hermano y bendita hermana. Yo deseo de todo corazón que cada enseñanza que Dios me esté permitiendo sea para que dé un fruto, sea para que despierte, sea para que se eche a correr de esos falsos profetas y mejor entregue su vida a prepararse para el juicio que ya no tarda y que está establecido. Que la gracia y la paz queden con ustedes y hasta mañana, si Dios lo permite. Gracias.